Vamos caminando al encuentro del Señor, un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a todos, queridos hermanos, en este domingo nuevamente, Día del Señor, que estamos reunidos para celebrar esta Santa Eucaristía. Preparémonos pues para celebrarla dignamente y pidámosle al Señor perdón por todos nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí, y el Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda la verdad en Cristo. No miento, mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos. Queridos hermanos, hoy en este domingo hemos escuchado unas bellísimas palabras del Señor que están tocando lo que estamos viviendo hoy en día. Miren, la primera lectura habla
del profeta Elías, que lo quieren matar, y él está huyendo. Está huyendo porque tiene miedo. Había una reina que se llamaba Jezabel, y esta reina, más o menos son 7 siglos antes de Jesucristo, esta reina había entrado con unos ídolos, con Baal, y a esta reina había ya matado 400 sacerdotes, dice la Escritura, los había degollado. Prácticamente la Escritura dice que ya no había más sacerdotes, había aniquilado. Esta reina estaba haciendo la guerra contra Dios, destruyendo la fe, y le había dicho al profeta Elías: tú eres el próximo, te voy a matar. Y Elías por eso se encontró en la lectura donde él está corriendo, se esconde en una cueva para huir y que no sea precisamente asesinado por esta reina. Pero miren, él escondido, este profeta, que es un personaje muy grande, el profeta Elías es la imagen de los profetas fuertes. De hecho, en el momento de la transfiguración de Jesús, está Jesús hablando con Elías, porque es uno de los profetas fuertes en la Escritura. Y más sin embargo, al momento de morir tiene miedo. Y es aquí donde yo digo que tiene en común con nosotros. Ya ven, los apóstoles también tuvieron miedo. En el Evangelio escuchamos cuando la barca se está moviendo por las olas que está amenazando, tienen miedo. Por eso yo digo que estas palabras tienen algo muy fuerte contra nosotros, contra el miedo. Hoy estamos viviendo ahorita en un tiempo donde casi todos tenemos miedo, ¿verdad? De ver tantas muertes, de ver tantos enfermos, tantos contagios, y tenemos miedo. El miedo a cierto punto es muy normal, pero nunca nos debe de derrotar el miedo. El miedo es normal. Miren, el profeta Elías tenía miedo. Cierto punto el miedo es muy normal. Si no tuviéramos miedos, no fuéramos normales. El miedo es cierto punto algo que nos puso Dios en nuestro corazón para salvar nuestra vida. Pero cuando el miedo nos impide ir adelante, ir hacia Dios, ahí se convierte en problema. Como vemos, Elías se esconde en una cueva para cubrirse, y escuchamos que una voz que le dice a Elías: Elías, levántate, porque Dios va a pasar. Levántate. Miren qué bellísima palabra. Es una manera de decirle a Elías: Elías, no te quedes allí, no te quedes en el miedo, va a pasar el Señor, va a pasar. Y Elías se pone de pie. Escuchamos la primera lectura, se pone de pie, y ya escuchamos, vino primero un viento, un huracanado, dice ahí, después fuego, después un terremoto, y después pasa el Señor en la brisa suave. Es decir, hermanos, cuando pasa Dios, estos aspectos tiene. Primero tiembla, primero huracanado, que quiere decir, cuando pasa Dios, son estos aspectos. Quiere decir, cuando hay viento, terremoto, quiere decir que te mueve tu vida. Cuando está uno pasando una situación difícil, quiere decir que viene el Señor detrás. Casi todos los santos dicen esto. Cuando hay un problema grave, inmediatamente detrás viene el Señor en la brisa suave. No viene en el bullicio, no viene en la angustia, viene en la tranquilidad. Por eso esta pandemia nos está moviendo a todos, nos está moviendo, poniéndote miedo, pero detrás viene el Señor. Por eso no tengamos miedo, no tengamos miedo, sí, miedo normal, cuidarnos, proteger, no tengamos miedo, porque tarde que temprano de todo vamos a morir. Lo importante es que no muramos y no alcancemos la vida eterna. Eso sí sería lo peor. Por eso estamos llamados a vivir bien y estar preparados cada día, porque la realidad es que vamos a morir. A lo mejor, si no es ahora por la pandemia, vamos a morir después. Pero lo importante, no tener miedo y estar
esperando ese momento. Porque todo esto que tenemos miedo, en el fondo nos indica que tienes miedo de morir, como Elías. Pero lo importante es que te pongas, porque Cristo va pasando. Cristo está pasando en medio de toda esta pandemia. El Señor está pasando. Y por eso lo vemos también en el Evangelio. Miren, en el Evangelio Jesús, ya ven, están de madrugada, los apóstoles están en la barca, y la barca dice que ya iba muy, muy adentro, muy profundo. Y Jesús, en la noche, en la oscuridad, comienza a caminar arriba de las aguas, encima de las aguas. ¿Qué significa esto? Jesús que está caminando por encima de las aguas. En la Escritura, el agua significa la muerte. Ya ven que a nosotros cuando nos bautizan con agua, ¿sí o no? Porque con el agua está siendo símbolo de que estamos entrando a la muerte para resucitar nuevamente a una nueva vida. Por eso nos bautizamos con agua, porque morimos la muerte para resucitar una nueva criatura en Cristo. Por eso, hermanos, Jesús que está caminando por encima de las aguas está queriendo decir que Cristo es el único Señor sobre todo, incluso sobre la muerte, que nadie tiene ningún poder sobre de él, que está caminando. Por eso este aspecto, los que entienden la Escritura saben que Jesús está caminando por encima de la muerte, por encima de los problemas. Por eso los apóstoles, cuando ven la barca que se está moviendo, angustiados, le gritan: es un fantasma. Ven, no lo identifican. Y hasta que Pedro le dice: Señor, si eres tú, haz que yo camine hacia ti, haz que yo también camine sobre el agua, le está diciendo Pedro. ¿Y qué le dice el Señor? Ven, le dice el Señor. Y miren, Pedro dice que baja de la barca y comienza también a caminar sobre el agua. Empieza a caminar, pero se hunde. Dice San Jerónimo que Pedro se hundió. ¿Saben por qué? Dice San Jerónimo que Pedro, mientras tenía los ojos fijos en el Señor, estaba caminando sobre el agua. Y dice San Jerónimo: y cuando voltea a ver a los lados las olas, inclina la cabeza hacia abajo, se hunde, dice. Y dice San Jerónimo: ¿y saben? Por eso se hundió él, porque cuando deja de ver a Cristo, se hunde. Cuando él ya no pone más la confianza en Dios, se hunde. Cuando él pone su mirada hacia él, se hunde. Es una manera de todos nosotros que cuando tenemos la mirada en Cristo, Dios nos defiende. Podemos pasar sobre los problemas, sobre la muerte, podemos pasar sobre la angustia, podemos caminar como Cristo, como hizo Pedro. Pero cuando Pedro baja la mirada, que quiere decir mirarse a uno mismo, se hunde. Por eso nunca vas a poder, si te estás mirando a ti mismo, nunca vas a poder hacer la voluntad de Dios. Nunca vas a poder caminar sobre la muerte, sobre tus problemas. Es importante tener a Cristo, mirar a Cristo siempre. ¿Qué quiere decir? Poner tu fe, tu confianza en el Señor. Por eso esta bellísima interpretación de San Jerónimo está queriendo decir que Pedro se hundió porque se miró a sí mismo. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros igual que Pedro? Te miras a uno mismo, no podemos hacer. Por eso, ya ven, en las iglesias siempre tenemos a Cristo arriba, crucificado, para indicar: pon tus ojos en Cristo, no pongas tu mirada en ti, no confíes en ti, porque en ti fracasarás, en ti te hundirás, y te hundirás terriblemente. Pon la confianza en Dios, mira a Cristo, míralo, no bajes tu mirada del Señor. Por eso esta pandemia el Señor la está permitiendo, no porque quiere destruirnos en absoluto. Dios no es ningún Dios cruel. Dios está permitiendo todo esto que estamos viviendo para que miremos a Cristo, porque cuando tú mires a Cristo, pongas tus ojos en Él, puedes también caminar sobre la muerte. Así es que ánimo, hermanos. ¿Quieres caminar sobre la muerte? ¿Quieres caminar por encima de tus problemas?
Miremos a Jesucristo, miremos, no bajemos la mirada y Él nos hará caminar. Vamos, hermanos, a ponernos de pie y vamos todos juntos a proclamar nuestra fe. Y decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, que hay perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermanos, con valentía nos acercamos a nuestro Señor, ofreciendo nuestras oraciones por los más necesitados. Oremos por el Papa, sucesor del apóstol Pedro, para que dirija la Iglesia con valentía, tanto en tiempos de paz como de disturbio. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los que gobiernan las naciones de este mundo, para que logren que todos los habitantes del planeta se vean como verdaderos hermanos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los que cuidan de los niños que padecen enfermedades crónicas, para que sean fortalecidos por la oración de esta comunidad de fe. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los ministros que llevan la comunión a los que no pueden participar de la Eucaristía parroquial debido a su estado físico, para que sean renovados en su fe al servir como embajadores de paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los enfermos, para que sean consolados en ese periodo de prueba. Oremos por Aurelia López Barrera, Gloria Jiménez, Ivette Navarro, Trinidad Cruz, Victoria Ojeda, Rosa Espinosa, María de los Ángeles Cárabes, María Cruz Ruiz y Vanessa Orozco, que cumple años, y también a América Sánchez, que cumple 15 años. Y también vamos a orar por el Padre Miguel, que cumple 11 años de sacerdocio. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por Humberto y Orlando Cortés, que esta misa es ofrecida por ellos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Padre de amor y de bondad, te presentamos estas peticiones conscientes de que cuidas de nosotros. Acompáñanos en tiempos buenos y en tiempos malos, y que experimentemos siempre tu amor y tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro altar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los rayos
Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orar, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solamente experimentamos, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos también disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, con todos los ángeles y con todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro Papa Francisco, con nuestros obispos Kevin y sus 2 auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el tuyo el poder poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, hermanas, podemos darnos un saludo de paz con una reverencia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, quiero comunicarles que en esta semana hubo una cosa grave que pasó aquí. Alguien arrojó una botella y rompió un vidrio de los que están aquí de la puerta, una botella de cerveza. Así que, y luego creo se encontró también una jeringa de aquel lado donde está el Santísimo, de aquella puerta, y una jeringa por la cual pues usan las drogas. Queríamos nada más decirles, anunciarles que pues esta es la casa de todos, la casa del Señor,
y la casa de todos ustedes, para que tengamos cuidado. Si alguien ve que está haciendo, destruyendo algo, no nos quedemos callados. Eso es un pecado de omisión. Y la casa, es como si tú ves que alguien te está destruyendo tu casa, no te vas a quedar callado, ¿verdad? Así que es la casa de todos. Si alguien ve haciendo algo, llamen a la policía. Si es alguien, llamen a la policía, y que consideremos todos el bien, de cuidar, de no tirar basura, tenerlo bien. Yo sé que la gran mayoría de ustedes lo hace, pero tener más amor, más celo por la casa del Señor, que es su casa también de ustedes. Desafortunadamente pasa esto, y cuando vean alguna puerta también un poco abierta, anunciarlo luego. Los que están aquí haciendo muchas cosas, pues a veces lo dejan abierto, no sé, lo dejamos, me incluyo también yo ahí, pero hay que cuidar la casa de todos nosotros, ¿ok? El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, hermanas, nuestra celebración no ha terminado. Vayamos a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Pero antes de despedirnos, me gustaría darle un aplauso al Padre por sus 11 años de servicio al Señor. Y más que todo, que nos lo deje aquí, ¿verdad? Gracias. Efectivamente, un día como hoy, hace 11 años, fui ordenado en África, en el 2009. Un día como hoy, fui el primero ordenado allí africano extranjero. Salí incluso hasta las noticias, periódicos, porque nunca había sucedido eso. Y entonces fui un acontecimiento muy fuerte, que un día, si Dios quiere, les presentaré el video de que el obispo también, cuando me estaba ordenando, muy contento. Y yo nomás lo que quiero también, he estado agradecido con el Señor, porque de verdad soy indigno de ser sacerdote, pero me siento muy contento porque Dios ha sido más grande, mucho más que yo. Así es que sigan orando por mí, y que yo pueda hacer siempre su voluntad, y tener siempre amor al Señor, porque si yo no tengo amor, no sirve para nada mi sacerdocio, y sobre todo amor al Señor y amor a todos ustedes. Que Dios me los cuide también. Muchas gracias por sus oraciones. Vamos a pasar ahora a recibir la comunión. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En
buscador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, oh Señor, buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos,